Asambleístas analizan posible salida del movimiento oficialista. Arrancó el segundo debate del proyecto de ley de pesca. Reformas a la ley de la función legislativa, segundo debate en el Pleno este jueves. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias en este miércoles 5 de febrero del 2020. Como siempre, el saludo a quienes nos siguen a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos miran por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. El bloque legislativo de Alianza País pide la salida de la asambleísta Karina Arteaga de la Comisión de Fiscalización. El movimiento de gobierno se reunió la tarde de este martes para definir las sanciones en contra de las asambleístas Pinucia Colamarco y Karina Arteaga por no dar paso a la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La ausencia de la asambleísta Karina Arteaga en la Comisión de Fiscalización y el voto en contra de la asambleísta alterna Pinucia Colamarco tuvo consecuencias. El bloque legislativo del movimiento Alianza País se reunió la tarde de este martes y tomó acciones. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Hemos también tomado la resolución en el caso de la asambleísta Arteaga de suspenderla indefinidamente del bloque de AP y solicitarle públicamente su renuncia a la Comisión de Fiscalización por no seguir los lineamientos que este bloque había manifestado, más allá de las excusas que ha presentado. Karina Arteaga justificó su ausencia por motivos de enfermedad, a pesar de que ratificó que se encontraba en la ciudad de Quito el último viernes, cuando la Comisión de Fiscalización votó el informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt. Yo les voy a contestar por qué no envié mi alterno, porque yo hice todo lo posible por estar aquí. Yo de hecho viajé en la madrugada para poder llegar, a pesar de mi estado de salud, y realmente amanecí muy mal, o sea, toda la noche pasé mal. Avisé que estaba así para que se pudieran tomar algunas medidas, alguna acción, suspenda, espéreme, no sé, pero repito, creo que se confiaron los que estaban al frente y creyeron que los 7 votos estaban ahí. Pero el bloque legislativo de Alianza País también decidió sancionar al asambleísta Daniel Mendoza, cuya alterna, la asambleísta Pinucia Colamarco, votó en contra del informe. En el caso de la asambleísta Mendoza, que había solicitado que su alterna pueda actuar en esta sesión, le solicitaremos también que él pueda renunciar a la coordinación de AP y aliados que mantiene. Mendoza señaló que Colamarco pertenece al movimiento Unidad Primero, que lo lidera el asambleísta Carlos Berman, afín a la bancada de la Revolución Ciudadana. Como lo digo, yo no puedo responder por los actos de la asambleísta Colamarco, sin embargo, ella respetuosa de su espacio y yo respetuoso de su decisión, básicamente hemos considerado continuar mirando hacia el futuro. Las decisiones serán notificadas al Comité de Ética del Movimiento Alianza País y en el plazo de 8 días, los sancionados deberán entregar sus pruebas de descargo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los asambleístas Joana Cedeño y Fausto Terán analizan también la posible salida del movimiento Alianza País. Los legisladores critican las decisiones adoptadas por el bloque legislativo del movimiento de gobierno de sancionar a los parlamentarios Daniel Mendoza, Karina Arteaga y Pinucia Colamarco por su actuación en el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Tras la reunión que mantuvo la víspera, el bloque legislativo del movimiento Alianza País, en donde se tomaron acciones y se sancionó a asambleístas como Daniel Mendoza, Pinucia Colamarco y Karina Arteaga, legisladores como Joana Cedeño y Fausto Terán manifestaron su inconformidad. Explicaron que continúa en análisis su permanencia al interior del movimiento de gobierno. No es la primera vez que cuestionamos, nosotros somos muy críticos al interior de la organización, creo que todas las organizaciones políticas tienen el derecho de discrepar a lo interno y eso es legítimo, que no siempre estemos de acuerdo.
es totalmente pertinente y justamente en la diversidad de criterios es cómo tienen que alimentarse y retroalimentarse las organizaciones políticas. Sí, hay una descoordinación con la organización política, hay una descoordinación en la coordinación del bloque y eso nosotros insistentemente lo hemos mencionado al interior de la bancada. Creo que es evidente que hemos estado en desacuerdos, bastante desacuerdos con la dirección del movimiento. Ustedes ven que han salido comunicados en contra de los asambleístas, comunicados en contra del gobierno, y claro, no ha habido ni siquiera una reunión con el secretario ejecutivo para decir o llegar a consensos. Creo que esa de no tener una dirección, como decía Joana, no tener una cabeza, eso dificulta muchas cosas para poder seguir actuando dentro de esta asamblea. Mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, le tomó por sorpresa estas declaraciones. Reveló que en los próximos minutos mantendrá una reunión con los legisladores para analizar estas decisiones. Discrepamos, siempre hay diferencias, las respetamos, pero nos parece que la posición que se toma como una bancada debe ser respetada. Respetamos también la posición del asambleísta Cedeño, vamos a conversar con ellos el día de hoy, me parece que es importante hacerlo, pero en definitiva nosotros nunca vamos a cerrar las puertas de diálogo con ningún asambleísta indistintamente de su posición individual. Pero a quien no le llamó la atención estos anuncios fue a la asambleísta Jimena Peña, quien también es coordinadora del movimiento de gobierno. Señaló que las decisiones adoptadas al interior del bloque legislativo de Alianza País se deben respetar. Creo que una bancada legislativa se integra con la voluntad de sus diferentes integrantes y creo que somos parte de ella mientras nos sentimos parte de esa bancada, y si algún colega considera que por esta decisión, que por la transparencia y también por la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos, pues se han tomado ciertas decisiones, no están de acuerdo, pues nosotros respetaremos sus posiciones, ¿no? Hasta el momento no se conoce la postura de otros legisladores. Fausto Terán y Joana Cedeño señalaron que son algunos los asambleístas que analizan su permanencia al interior del movimiento de gobierno. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. Y en más noticias, la asambleísta Karina Arteaga suma una nueva denuncia por presunto cobro indebido. Una ex colaboradora acusó a Arteaga de pedir dinero a cambio de mantenerse en el cargo. La legisladora, por su parte, se defiende. Verónica Pino Argot elaboró con la asambleísta Karina Arteaga en la provincia de Manabí durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 con el cargo de asesor 1. Explicó por qué denunció a Karina Arteaga. Me exigía que le depositara el 90% de mi sueldo, $2.861, que era para la letra del carro que ella en la actualidad estaba pagando. Según Pino Argote, los pagos debían hacerse a cambio de mantener el cargo. En ningún momento yo estuve de acuerdo, simplemente cuando ya al fin de mes me llegó o sea, ya me pagaron, ella me exigió que tenía que pagarle los $2.861 a la cuenta del esposo, que era para pagar el carro, porque ese sueldo era de ella. La denuncia de Pino Argote constituye la tercera que reposa en la Fiscalía General del Estado en contra de Arteaga, y según se conoce está en etapa de indagación previa. Para el próximo 13 de febrero, Karina Arteaga debe acudir al Ministerio Público a rendir su versión. Por 2 ocasiones se ausentó. Presenté el 8 de agosto la denuncia en la Asamblea Nacional, de lo que no he tenido respuestas. Mientras tanto, que la asambleísta Karina Arteaga se defiende de las acusaciones. Ese recibo es mío, no es de ella. Ese recibo es mío. Ella tenía tanta confianza en mi casa, en mi equipo, que entraba a mi casa con las llaves que yo le daba. Así puede ser de ingenua o de tonta fui yo al entregarle para que ella pudiera tener acceso a entrar a mi casa. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que no conoció de las denuncias, pero que pedirá celeridad a la Fiscalía en la resolución de esos casos. Nosotros en ese sentido respetamos la independencia de funciones. Ustedes conocen que la Asamblea tiene firmado un convenio de cooperación de información con la Fiscalía y en ese marco respetamos lo que se haga desde esta institución. Lo que sí me parece que es importante poder nosotros a la Fiscalía ya solicitar un poco más de celeridad en estos casos para ir determinando en cuáles sí hay responsabilidades y en cuáles no. Según indicó, desde años atrás se han presentado por lo menos 17 casos de presuntos cobros indebidos. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
El asambleísta Roberto Gómez respondió al líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien la víspera decidió alejarlo de las filas de su organización política. Gómez señaló que los políticos deben ser coherentes en su accionar. Tenemos las reacciones. Tras el comunicado del movimiento Creo que anunció la separación del asambleísta Roberto Gómez de sus filas, el legislador se defendió. Ecuador necesita políticos definidos en la defensa de la vida y definidos en la oposición a este gobierno. La salida de Gómez se da tras hacerse públicas sus discrepancias con varios integrantes del movimiento Creo, incluido su líder Guillermo Lasso. Roberto Gómez no aclaró si renunciará a la organización política o si su accionar en el Pleno de la Asamblea Nacional será distinto al de sus exintegrantes de bancada. Mi actuación en el Pleno será tal cual como ha venido siendo los últimos 3 años, apegada a los principios que siempre he dicho que voy a defender y he defendido. Roberto Gómez Alcíbar se suma a los legisladores Mae Montaño, Fabricio Villamar, Ángel Gendi y Lourdes Cuesta, que también se separaron del movimiento Creo, organización política que además presentó una denuncia penal en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, y del exfuncionario Luis Loyo por un presunto tráfico de influencias. Esto tras el fallido intento de juicio político contra Atamaint. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora revisamos otros temas. Este martes arrancó el segundo debate del proyecto de ley de acuicultura y pesca que fue tramitado al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Los legisladores concuerdan en que esta propuesta garantiza la seguridad jurídica para el sector pesquero y sanciona la pesca ilegal. El asambleísta Lenin Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y ponente del proyecto de ley, resaltó que la propuesta crea un marco jurídico para la pesca en todas sus fases y que regula a todos los sectores vinculados a la pesca. Detalló también el trabajo realizado por la mesa legislativa en cuanto a la socialización del proyecto en todas las provincias pesqueras del país. Han sido consideradas varias observaciones y recomendaciones formuladas por profesionales, servidores públicos y demás ciudadanos que se manifestaron mediante misivas remitidas a esta comisión. Y detalló el sistema sancionatorio que incluye el proyecto y que regirá según el Código Orgánico Administrativo. Las infracciones acuícolas y pesqueras se han tipificado en leves, graves y muy graves. Los legisladores coincidieron en que la nueva ley de pesca es necesaria para el país, pues dicen es fundamental actualizar la normativa y fortalecer a uno de los sectores productivos que abarca 2 de los 3 principales productos de exportación y que es generador de divisas y fuentes de empleo. Es generador de casi $5.000 millones, es decir, casi el 5% del Producto Interno Bruto, que genera alrededor de más de 250.000 plazas de empleo y trabajo. Con la vigencia de la ley, aseguran, se brindará seguridad al sector pesquero, se fortalecerá la institucionalidad, se sancionará la pesca ilegal, así como se garantizará el acceso a créditos para el sector. Incentivos ambientales, ferias productivas, capacitación, asistencia técnica, que es un tema realmente latente en el país. Y algo que yo resalto es justamente el crédito preferencial. Es un tema que lo hemos venido luchando. Sin embargo, hubo cuestionamientos sobre la creación de un ministerio y una agencia de regulación, pues dicen el sector necesita incentivos y apoyo para llegar a mercados internacionales y no más burocracia. ¿Por qué tenemos un ente rector, que está bien el órgano regulador, y por qué una agencia de regulación y control? Yo lo encuentro inexplicable, lo encuentro absolutamente innecesario. Primero, porque estamos en un proceso de disminución de la burocracia, porque estamos en un momento de austeridad económica. Luego de 3 horas de debate, la sesión fue suspendida y se retomará en una nueva convocatoria para culminar el debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y previo al debate en el Pleno, los legisladores recibieron en Comisión General a varios representantes de distintos sectores de la pesca, así como también al representante del Ministerio de la Producción. Todos coinciden en la necesidad de actualizar la ley vigente que data desde hace más de 40 años.
Jackson Torres, ministro de la Producción subrogante, resaltó la importancia de contar con una ley que se encuentre a la vanguardia del sector pesquero, uno de los principales en la generación de divisas y fuente de empleo en nuestro país. Nuestro camarón lidera las exportaciones no petroleras, adjudicándose más del 30% de ellas. Estos son más de 3.200 millones que se vendió en camarón al mundo en el año 2019. Y hay ingresos para el país, donde más de 260.000 personas se benefician de empleo directo y de empleo indirecto. José Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura en representación del sector camaronero, aseguró que con la aprobación del proyecto de ley de pesca se crea un régimen jurídico claro para el sector camaronero, lo que genera certezas para la realización de esta actividad. Como actividad productiva nos vimos regulados por una serie de reglamentos fácilmente modificables por la vía de decretos que muchas veces cambiaron las reglas del juego, modificaron las reglas de las inversiones, generando un ambiente de inseguridad. Desde el sector de pesca artesanal, en cambio, solicitaron a los legisladores que mediante la ley puedan tecnificarse para desarrollar las actividades de pesca. Además, sugirieron que se incluya en la propuesta el bono del pescador para los 3 meses de veda, así como también se incluye el seguro para quienes realizan esta actividad. Que se nos permita tecnificarnos con pequeñas embarcaciones hasta de 15 metros artesanales para salir del sistema tradicional que es perseguido por los piratas a un sistema de embarcación con motores con motor de centra, que de esta manera nos va a garantizar nosotros hacer nuestra faena y retornar a nuestro domicilio, compañero. Representantes de criaderos de trucha solicitaron que se les tome en cuenta en la ley, así como desde las cooperativas de productores de camarón pidieron la creación del Ministerio de Acuicultura y Pesca. Porque es un sector nuevo que se está fortaleciendo en nuestro país, por no decirles que somos parte de soberanía alimentaria, porque así nos caracterizamos. Hoy nuestra trucha está llegando a los mercados. Todas estas observaciones podrán ser tomadas en cuenta previo a la aprobación del documento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y mientras este segundo debate transcurría en el Pleno de la Asamblea Nacional, desde Barras Altas, los pescadores artesanales esperaban justamente con expectativa esta discusión. Conversamos con varios de ellos a quienes aún les preocupan temas como la seguridad en alta mar y los incentivos. Desde Barras Altas del Pleno de la Asamblea Nacional, los pescadores artesanales participaron del segundo debate del proyecto de ley de pesca. Desde ahí compartieron sus inquietudes a la propuesta. Muchos de ellos coincidieron en que la seguridad en alta mar debe ser prioridad en el cuerpo normativo. Dijeron que son presa fácil de los denominados piratas del mar. Pescadores van y son atracados, se les llevan las canoas y los motores. Uno sale a pescar a la deriva porque afuera lo pueden asaltar y quitarle el motor y hasta quitarle la vida a nuestros compañeros pescadores. Realmente en momentos que nos toca en el solo día recibir a 3 compañeros que han sido quitados la vida en una embarcación. Otra de las necesidades para el sector son los incentivos y programas. Los pescadores esperan que la ley les permita contar con financiamiento. También se quisiera hacer préstamos a los bancos, más que todo al Banco Ecuador, para que puedan comprar sus instrumentos de pesca. Entonces sería una ayuda para los pescadores. Sí hay, pero es como es difícil. Para cambiar nosotros el instrumento de pesca, ¿sí? Dejar los botes por barcos más sofisticados que pescarían de 8 a 10 personas, mientras que en las lanchas que tenemos actual solo podemos pescar de 2 a 3 personas. El pescador sale y a veces llega sin lo que ha invertido. No puede pagar los gastos que ha generado. La expectativa crece en el sector pesquero, pues la ley que los protegía no visibilizaba su realidad. Ven con buenos ojos el proyecto de ley. Y contentos porque los frutos que se logren pues sean en mejoras de los pescadores. Bueno, la ley de pesca es importante porque cubre algunos
algunos aspectos importantes para nosotros como pescadores de la zona norte de la provincia de Esmeraldas. La oferta exportable del sector de pesca y acuacultura con sus productos insignias, como son el camarón y atún en conserva, representan el segundo y tercer rubro más importante del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. La industria pesquera atunera del país es la segunda más grande y moderna de América, y la calidad y volumen de exportación del camarón ecuatoriano lo ubica al país entre los más grandes exportadores a nivel mundial. Mariela Logroño, TVL Noticias. De otro lado, y de manera unánime, con 92 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. En el debate, los legisladores resaltaron la importancia de que Ecuador cuente con un instrumento de este tipo. Nosotros tendremos más detalles sobre este tema al volver de la pausa. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Seguimos con más, amigos, y tal y como lo anunciamos en el bloque anterior, el denominado Acuerdo de Escazú fue ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional este martes con el voto unánime de 92 legisladores. Veamos. El primero en intervenir fue el ponente, el asambleísta César Carrión, quien aseguró que el Acuerdo de Escazú ayudaría a reducir las amenazas que afrontan los defensores de los derechos humanos en materia ambiental y que luego del análisis al interior de la comisión se recomienda su aprobación, pues dijo cuenta con todas las garantías y cumplimientos constitucionales. Este acuerdo es concordante con nuestra legislación vigente, como es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De su parte, la legisladora Esther Cuesta precisó que para que el acuerdo entre en vigencia deben complementarse al menos 11 países con su respectiva ratificación, por lo que dijo Ecuador sería el séptimo en adherirse. Este acuerdo constituye el primer tratado vinculante para los estados en materia de derechos humanos en asuntos ambientales en nuestra región y además constituye un avance fundamental y necesario en cuanto a la protección de las personas y organizaciones que defienden los derechos a vivir en un ambiente sano y asimismo protege a la naturaleza tanto en nuestro continente como en nuestro país. En el debate, los legisladores se mostraron a favor del instrumento que aseguran beneficiará al acceso a la gobernanza y a la justicia en asuntos ambientales, por lo que aseguraron es fundamental empezar respetando el medio ambiente casa adentro y cuando entre en vigencia observar su estricto cumplimiento. He constatado varios delitos ambientales donde existe una constante. Existe el temor a denunciar por las represalias de los agresores del medio ambiente e incluso por las autoridades. Sin duda, luego de este acuerdo, nuestro país tendrá que hacer una serie de reformas legales, sobre todo porque nuestra Constitución ya desde el año 2008 establece y va muchísimo más allá en el campo de derechos. Nuestra Constitución ya establece el derecho a la naturaleza como un sujeto de derechos. Finalmente, y con el respaldo de 92 asambleístas presentes, el Pleno de la Legislatura resolvió dar paso a la aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó que las pruebas sobre la hepatitis B y neumonía detectada al paciente chino se las realizaron en Ecuador una vez que se descartó que él mismo tenga coronavirus, aunque no supo precisar la fecha en la que se envió las muestras al CDC de Atlanta. Dijo que el país es el primero de la región que cuenta con kits de reactivos para hacer exámenes que permitan detectar si una persona es portadora de coronavirus. Sin embargo, las respuestas no convencieron a los legisladores. Ángel Sinmaleza insiste en que el tema debe aclararse en el Pleno de la Asamblea Nacional, por lo que pedirá que acuda la ministra esta misma semana.
Nosotros cumplimos un protocolo, el protocolo, el algoritmo de la toma de muestras, de la entrega de muestras y siempre en base a los lineamientos emitidos por la OPS. Yo creo que importante es recalcarle a la ciudadanía que somos el primer país de la región que tiene los primers, es decir, los reactivos para nosotros ya hacer los exámenes acá. Seguimos los protocolos de la OPS, que era que el caso primario, es decir, el primer caso tenía que ser enviado al CDC de Atlanta y nosotros cumplimos esos protocolos, ¿no? Y también tuvimos un reconocimiento de parte de la OPS por haber sido un país en haber identificado oportunamente el caso sospechoso. Poder decirle al país, a la prensa, cuándo se tomó la muestra, cuándo se procesó y cuándo se envió la muestra. Y el hecho de haberle dicho al país que tenían 48, 72 horas para recibir los resultados, lo cual era incierto, pues genera ciertas dudas que a la ciudadanía y al país nos preocupa. Es por esto que he pedido la comparecencia de la señora ministra en la comisión y en el Parlamento ecuatoriano para que nos diga con palabras claras y sobre todo con sinceridad qué mismo está pasando en el manejo del coronavirus. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa este jueves. Se prevé que la discusión se produzca en varias sesiones plenarias para acoger el criterio de la mayoría de los legisladores. Así lo precisó el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Este jueves 6 de febrero a las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Así consta en la convocatoria enviada por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Paralelamente a lo que se procese en el Pleno y se vayan recogiendo los requerimientos o los aportes que hagan los señores asambleístas, también hemos solicitado que cada bancada pueda hacer llegar las observaciones y aportes que puedan hacer a este proyecto de ley. El informe para segundo debate del proyecto fue aprobado por la Comisión de Justicia del primer tramo del actual periodo legislativo. Marcela Guiñaga fue la presidenta de esta mesa. Ella explica los principales temas reformados. Vacíos desde formas de votación para destitución de legisladores, procedimientos claros para las comisiones multipartidistas. A partir de la aprobación de ese informe han surgido nuevas propuestas, razón por la que Aguiñaga plantea que para que puedan ser incorporadas, la ponente deberá elaborar un informe de votación. Quiera que sea, presentar un texto final de votación para que pueda ser conocido y, evidentemente, luego votado por los legisladores. Uno de los temas incorporados en el proyecto es sobre la creación del Comité de Ética Parlamentaria, que analizará el comportamiento de los legisladores y sancionará en el caso de incumplimiento. Sobre ello se expresa Héctor Muñoz. En ese sentido, y más allá del análisis primario, sí creo que es importante que contemos con un código de ética para que regule las actividades de los asambleístas. El objetivo de reformar la ley que rige a los asambleístas es para subsanar vacíos legales y perfeccionar la ley. A criterio de Patricio Donoso, se debe aumentar un causal para la destitución de asambleístas. Porque en la ley establece solamente, artículo 115, 6 causales para perder la condición de legislador y en ninguna de ellas está el abandono al cargo, por tanto esas son reformas importantes. Iniciativa que no comparte Henry Cucalón, pues al igual que en la Constitución las causales ya están establecidas. Recuerden que las causales de destitución de los asambleístas que están en la ley son exactamente los mismos que están en la Constitución aprobada en el 2008 por el pueblo ecuatoriano. Estos y otros temas serán analizados este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Además de este tema, en la sesión 656 se tratará un proyecto de resolución, con el cual la Asamblea exige la comparecencia de los ministros del Interior, Recursos Naturales No Renovables, Economía y el director nacional de la Agencia de Regulación y Control Minero, para que expliquen acerca de las acciones sobre el cumplimiento de los resultados de la pregunta 5 de la consulta popular. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora les contamos que a la Comisión de Desarrollo Económico acudió la directora del Banco Central, Verónica Artola, con la propuesta de reformar la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria y así poder solventar el problema de más de 46 familias afectadas por la compra de inmuebles del extinto banco Filambanco. Esto surge porque los ciudadanos que adquirieron bienes no tienen las escrituras a sus nombres y así el Estado puede disponer de estos inmuebles. Con la propuesta de Artola, esta problemática quedaría subsanada en la ley
pertinente. Además, la comisión escuchó a Víctor Anchundia, superintendente de compañías, sobre el caso del acueducto La Esperanza El Aromo, que dejó sin agua a Manta, Jaramijó y Montecristi. Anchundia indicó que esto deberá responder el liquidador de esta compañía. Incluso para poder entregar todos los bienes a inmobiliar, Banco Central todavía tiene más de 400 inmuebles en sus balances, lo cual la verdad no es competencia de Banco Central. Tenemos más de 500 compañías, tenemos paquetes de accionarios, tenemos la verdad un monstruo que administrar de banca cerrada, que no es el giro de negocio de Banco Central, que tendríamos que verlo cómo se lo maneja de manera adecuada. Entonces era todo un paquete de unos 10 artículos nomás para realmente solucionar. Es el liquidador, efectivamente, tiene una especie, y utilizo a propósito coloquialmente este término, especie de camisa de fuerza, que es que no puede realizar actividades mercantiles nuevas. Sí puede y debe terminar las actividades que tenía ya iniciadas antes del proceso de liquidación. Y hasta aquí esta emisión de Noticias, amigos. Tengan ustedes una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.